No fueron ni una ni dos las noches en las que aquel elegante aristócrata me robó el sueño. A principios de los 2000, con apenas 10 años, descubrí desde la fortaleza del sofá familiar la encarnación más absoluta del mal. Mi madre se horrorizó al descubrir el crimen, y es que su niña, o sea yo, se había topado con un vampiro que no solo bebía sangre, sino que prometía eternidad y susurraba un deseo que incluso por aquel entonces yo intuía peligroso. Era el conde Drácula. Aquella imagen me persiguió durante años y desveló más de una noche infantil. Pero con la adolescencia, fijaos que el vampiro cambió de rostro. Ya no era solo terror, era atracción, promesa, fantasía. El vampiro dejó de ser un espectro que acechaba en la oscuridad para convertirse en un objeto de deseo. Y la idea de ofrecer mi propia sangre ya no me parecía tan aterradora. ¿Pero qué había sucedido? ¿Quién había cambiado? ¿Él o yo? Cómo lo que un día me había horrorizado en la infancia había pasado a fascinarme en mi juventud. Y cómo había pasado del miedo más absoluto al deseo. Pues Caris, para responder a estas y más preguntas, en este 8º episodio de Clásicos con Altura contamos con dos invitadas muy especiales, las comunicadoras y podcasters Emma Entrena y Silvia Ortiz de Terrores Nocturnos. Comenzamos. ¡Let's go! Soy Patricia Fernández y esto es Clásicos con Altura, el podcast donde redescubrimos la literatura universal, pero desde una perspectiva contemporánea. Chicas, hoy tenemos un temazo que es la fascinación del oscuro y lo hacemos de mano de dos invitadas estupendas a las que ahora voy a dar paso, pero antes tenemos un título que valga la redundancia ya es inmortal, pero es que Drácula, o sea, espero que hagan un honesto y simpático zoom a este tremendo libro, porque además de las ilustraciones que siempre nos pone Alma, pues hay, fíjate, me han chivado que hasta una receta de pollo picante, cartas, en fin, un montón de complementos literarios que lo van a hacer espectacular. Y lo de la receta del pollo picante me lo ha chivado porque yo todavía no he tenido la oportunidad de investigar esto a fondo. Pues mis queridas amigas, Emma y Silvia. Oye, chicas, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Qué sonrientes sois, de verdad! No me lo esperaba. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que sí que es algo que nos suelen decir, que fuera de lo tenebroso y lo truculento de terrores, luego somos un poco sonrientes. Sí, nosotras trabajamos el terror cookie. Sí. Más o menos. O sea, sois las típicas que estáis de repente cocinando, yo qué sé, un delicioso arroz con pollo mientras estáis haciendo un guión de cómo descuartizaron. Sí, sois esas personas. Totalmente. Sí. Es más, yo te diría que me pongo bandas sonoras así de pelis en plan angelicales y tal, mientras escribo guiones como ese, o sea que... Por favor, quiero ser vuestra amiga. O sea, quiero ser vuestra amiga, qué barbaridad. Chicas, hoy venimos a hablar de un librazo, o sea, de un título que yo comenzaba hablando de... es que lo voy a decir sin paños calientes. Yo me acojoné. O sea, yo tengo grabado el momento exacto en el que mi madre me pilla viendo Drácula. Yo recuerdo aquel conde transilvano con, bueno, no sé si os acordáis de esta versión, que ahora no, creo que fue la de los 90, que tenía el pelo así como blanco en dos moños horrorosos. Yo sentía que ese hombre iba a aparecer en cualquier momento por la puerta. ¿Vosotras recordáis la primera vez que veis a Drácula per se? Es que es una movida, ¿eh? Sí, es trauma infantil. Es trauma, porque además yo diría que el momento en el que, sobre todo el jugar con el que se aparezca de noche en tu habitación, es como que a mí era lo más terrorífico del mundo. Digo, hay una persona, un no vivo que se aparezca en los pies de tu cama. Es que creo que mi camino fue el contrario, porque a mí las cosas de miedo cuando era pequeña me daban demasiado miedo. En plan, Vale. dormía y mi madre me decía, mira niña, no me vas a dar toda la lata por la noche por leer algo de miedo. Entonces, claro, yo entré al mundo de los vampiros en la época de Crepúsculo. Entonces, Has sido engañada. He sido engañada. Has sido engañada. Cogí Drácula y dije, fuerte. Esto no es lo que yo estaba buscando. This is not Edward Cullen. Bueno, vamos a hablar ahora de vampiros y mucho, y de la movida que es esto de el concepto que tenemos del arquetipo del vampiro, pero yo quiero hablar un poquito de Bram Stoker, porque, a ver, yo
que no os enfadéis conmigo, ¿no? Pero yo cuando un escritor o una escritora es especialmente guapo, pues lo digo, ¿no? Un poquito de Becker, un poquito de, yo qué sé, de Lord Byron, pero este amigo mío, además de que nació en Dublín, tía, ¿sabéis estado en Dublín? No, pero quiero ir. Bueno, es que tú vas a Dublín y te pega total que Es que es el ambiente. el Bram Stoker escribiese eso, dijiste, sí, bueno, sí. mejor eso que otras cosas peores. Qué movida. Sí, además, él tuvo una infancia bastante dura porque estuvo enfermo pues cuando era un niño y entonces toda su infancia y el conocer el mundo realmente lo pasó en su habitación, en su cama. Y lo único que conocía eran las historias que la mayor parte del tiempo eran de fantasía que le contaba su madre. Yo creo que también un poco eso ayudó mucho a los relatos que escribió posteriormente. Sí, además con la enfermedad tuvo una relación como muy estrecha porque era algo que no se sabía qué le pasaba, él pensaba en cualquier momento que al final no iba a salir vivo de allí. Creo que esa relación con la enfermedad, con la muerte, con la eternidad y luego además época victoriana, eso está súper cerca. El luto se llevaba muchísimo tiempo, estaban muy cerca del luto, de la muerte. Entonces, claro, entre que estás enfermo, vives en Dublín todo el día de lluvia. Es que vives en Dublín, tía. Es que ¿quién sufrió más? ¿Jesucristo o Bram Stoker viviendo en Dublín enfermo? Es que también hay que decirlo, vamos. Es que todo nos cuadra, en plan, acepto tus traumas. Sí, totalmente. Oye, y las chicas que no nos estéis viendo, vamos todas de negro. No hemos hablado sobre esto. Nadie se ha puesto de acuerdo por esto. Bueno, entonces, coge este hombre, ¿no? De un talento extraordinario, publica Drácula y, o sea, yo flipo porque, claro, es muy interesante que tu primera aproximación a un vampiro fuera con Edward Cullen. La nuestra fue con el Drácula inspirado en Bram Stoker. Tías, o sea, yo no me imagino esa sociedad, que bueno, ya había otro vampiro anteriormente cuyo nombre era Carmila. Carmila es una vampiresa, sí. Este hombre no se da cuenta realmente de que crea el mito universal del vampiro, que evidentemente, Silvia, no lo compartimos todas. No. Por lo que sea, pero sí lo canoniza, o sea, marca un antes y un después en toda esta trayectoria vampírica. Y vosotras que estáis todo el día rodeadas de simpáticos vampiros, unos más de carne y hueso y otros más literarios, ¿cómo veis esto? O sea, que este tío cogió y dijo, esto es un vampiro, el conde transilvano con un peinado horrible y un gusto para vestir cuestionable. A ver, en realidad ya hubo vampiros antes. El primero, que es súper poco conocido, lo escribe Polidori en la misma noche en la que Mary Shelley escribe Frankenstein, en aquella casa en Suiza, creo que es en Ginebra, si no me estoy equivocando, que se ponen a escribir todos relatos de terror. Pues bueno, Polidori siempre iba con Byron y al final se ponen a escribir con Byron, efectivamente. Byron. Lord Byron. Lord Byron. Y bueno, él escribe un relato que se llama El vampiro y este ya tiene como todos los mitos de pues el vampiro seductor, el vampiro que Hombre, claro, Cari, es que a mí Lord Byron que me saque la sangre. Claro. Ay, me dejo, le pongo el cuello. Entonces, bueno, lo que pasa es que luego esa novela pasó, o sea, bueno, es un relatillo, pasó súper desapercibido, pero Bram Stoker coge de ahí la esencia del vampiro, luego contrata a un historiador húngaro para que le hable como de supersticiones vampíricas, que son todas estas que aparecen en la primera parte del libro, de gente que se va santiguando, gente que le va diciendo, pero ¿cómo subes a ese castillo tú solo? Pues es un poco eso. Y claro, Bram Stoker lo lleva al gótico, encima pues eso, época victoriana, con todo el luto. Además había una epidemia de sífilis bastante importante y la sangre, como no había una solución para la sífilis, en el mercado negro se vendía sangre para curarla. Se decía que si te la bebías, se curaba, entonces se utilizaba la sangre de los ejecutados, los presos ejecutados, para beberla. Entonces, claro, todo el tema del vampiro con la epidemia de la sífilis, con la época victoriana y encima Oscar Wilde se lee esta novela y dice, es lo más hermoso que ha escrito nadie nunca. Pues ya está, críticas positivas, teatro. Oye, una pregunta, porque yo escuchándote hablar, me acabo de comer un plato de pasta. Y entonces, como que has empezado a hablar de la sangre y tal, y la pasta, pues bueno, se me está atragantando. ¿Vosotras coméis antes de grabar vuestros episodios? Pues sí, la verdad, yo ahí consigo totalmente diferenciar lo que es la vida cotidiana de luego las historias. De hecho, hay veces que nos comemos un buen plato juntas y después nos ponemos a grabar cómo destripó a alguien y dices, pues bueno, la vida.
Me encanta, las amo. Ya he hablado de vuestro podcast en la intro, pero os tenéis que escuchar Terrores Nocturnos y como yo, con mucha purpurina y mucho brilli brilli, porque hija, si no, no duermo. Algo que me parece fascinante de esta novela y que creo que, no sé, como que también despertó mucho la curiosidad, es que está, y de ahí pues los complementos que le hace Alma, en un formato epistolar, ¿no? O sea, como que tú te la estás leyendo y estás diciendo, vamos a ver, ¿por dónde nos va a salir? A mí eso me gusta mucho porque realmente es muy dinámico el hecho de que vaya pasando de personajes, cada personaje te vaya contando lo que está haciendo a la vez que el otro envía otra carta y resulta que está contando algo similar, las investigaciones que hacen juntos, que se van como un poco contrastando. Y creo que es algo que, aunque obviamente ya tiene muchos años de antigüedad, a mí me parece algo como muy original el decir, oye, mira, es una manera diferente de enfrascarte en una historia. Claro, realmente es algo que es verdad que no lo hacemos por carta, pero ¿cuántas veces tu amiga no te ha pasado la conversación con párrafos así? O la nota de voz. Con el ex y te está diciendo, mira lo que me ha escrito este, y tú cómo te lo vas leyendo, pues en formato epistolar vía WhatsApp. Vía WhatsApp. ¿Sabéis qué? Yo creo que también lo hacía un poco porque da más miedo si tú estás leyendo, o sea, le da un plus de realismo, ¿no? Es como, total, ostras, no es que este tipo Bram Stoker, aquí el Tito Bram me está contando que sí, que venga, que llega, le saca la sangre y si está bueno me dejo. Es broma, luego no me funéis, que luego dicen, no, es que claro, la toxicidad, en fin. Que estar leyendo ahí una carta que dices, Mariliendre, por favor, sal de ahí, no entres al puñetero castillo. Total, además es que es lo que dice Silvia, realmente te mete mucho en la historia porque sientes que de algún modo estás recibiendo tú esas cartas, ¿no? Entonces es como, me está contando esta persona esta historia, recibo yo las cartas, las leo y conectas muchísimo más con todo. Chicas, vamos a entrar ya como al medio del asunto, porque yo estoy mirando a Silvia con cara de... Vamos a ver, aquí hay una distancia no generacional, porque creo que somos todas de la misma edad más o menos, Sí. Pero a mí me perturba. ¿Qué me perturba más? ¿El vampiro o que tu primer vampiro haya sido Edward Cullen? Es que es un temazo, tías. La verdad... Vamos a hablar de esto. O sea... Sí, a ver... ¿Cómo que Edward Cullen? O sea, ¿tú eres esa persona que se pensaba que los vampiros brillaban? A ver, lo de brillar no, pero porque ya había meme de ¿cómo va a brillar un vampiro? Entonces yo eso ya lo tenía como que no podía ser. había Twitter. Claro, efectivamente no soy tan mayor, llevo a Twitter. Pero, no sé, yo me esperaba un vampiro seductor, tal, pero porque en mi cabeza, o sea, si tú ves el vampiro que me has comentado antes, el de los 2 moños blancos o el del primer Nosferatu, que es ese señor con orejas, ¿tú te metes en ese castillo? Tía, no. A ver, yo pero no entro a ese castillo. Perdona, bueno... En peores relaciones nos hemos metido, ¿no? A más de alguien entraría a ese castillo, yo lo quiero decir. O sea, tú dirías, a ver qué hay. A ver qué hay. No, o sea, tú ya Tu ves... momento humilde, pero entras en el castillo. A ver, pero es que... Acabarías entrando. Acabarías entrando. Depende de la edad que tú... Con 14 entraría, ¿qué te digo? Habría una amiga que te diría, tía... Pero es verdad que si es un señor, un Edward Cullen, guapo, seductor, con una casa a tope iluminada, una mansión de señor, un padre monísimo que dice, se lo puedes presentar a tu madre si está soltera, todo bien. Y si no, para mí. Si no, bueno, pues para mí, claro, una amiga. Así, Una amiga así, tontorrona. Pero tú ves Sugar a un daddy. señor con 2 moños así blancos en un castillo perdido de la mano de Dios de las montañas de los Cárpatos de Rumanía, que todos los aldeanos de allí te han dicho no vayas, ese señor es mal, y encima vas y le ves feo. Como puedes que no entrar. ayuda. Si no es seductor, no puede chupar sangre, no se alimentaría. Darwinismo puro. Mismo, por eso aquí sobrevive el mejor. Ya, pero fíjate, porque sin embargo... Yo creo que hablamos con nuestras madres, a.k.a. con Emma y conmigo. Somos las madres. Hablas con las madres y a mí o sea, yo parto de la imagen de un vampiro, es que os juro que eso ha sido un trauma de la infancia. Perfectamente le veo saliendo de una de las habitaciones del castillo. Y para mí la imagen que consigue canonizar Bram Stoker como un vampiro es un ser perverso, horrible, y todo lo jode el puñetero Crepúsculo. Es verdad, es que le O da la sea, vuelta. ¿qué hacéis? Totalmente, porque además yo también me lo imagino así, la oscuridad, esos ojos como iluminados, esos colmillos con la luz de la luna, y efectivamente Crepúsculo ha roto esquemas totalmente. Bueno, pero para bien. Bueno, depende de cómo se mire, el misterio se ha perdido un poco, Eso la sí, verdad. eso sí. Y además,
fijaos de una cosa, o sea, pasamos de ser, ya no es solo la apariencia física y todas las connotaciones que tiene el vampiro, sino que el vampiro pasa de ser el objeto de peligro, el sujeto que pone en peligro, al sujeto que te salva. Claro. O sea, es que en las The Vampire Diaries, crónicas vampíricas, ¿no? Sí. Los vampiros, no, lejos de ser esa imagen de algo que te da miedo, y yo creo que aquí podemos profundizar un poco en cierto trauma generacional que tiene nuestra generación, valga la redundancia, los vampiros no solo no dan miedo, es que los vampiros atraen. O sea, tú Bella va por el vampiro. No me sé cómo son los protagonistas de Crónicas Vampíricas. Monísimos también. Monísimos, guapísimos, y vamos todas a por guapísimos. ellas. ¿Esconden quizás los vampiros actuales un sesgo de toxicidad de las relaciones entre hombres y mujeres? Porque siempre hasta ahora han sido relaciones heterosexuales. ¡Qué barbaridad! Es que de esto estaba fuera de guión. Estamos traumadas todas. Sí, además es que rompe, o sea, eso es para mí un claro ejemplo, porque justo además, Sí. cuando acabamos de terminar el libro hace nada, Silvia y yo hablábamos, y es que lo que sí ha heredado los nuevos vampiros son cosas que realmente son tóxicas, porque esto de ver a una chica de, pongamos, 19 años, con un hombre que tiene 600, si ya cuando a veces tiene 50, pues dices, esto no gusta mucho, imagínate un hombre que no muere y que encima parte de eso es su atractivo, ¿no? El que sea tan sabio y lleve como tanta vida, entre otras características obviamente visuales que hemos dicho, pues muy guapo, muy tal. Que está muy bueno. Pero efectivamente, y luego por ejemplo en Crepúsculo, a mí lo de que este chico la siga a todas partes, en plan, estás en tu cuarto, te despiertas en plena noche y resulta que ha subido por tu ventana y te está Claro. mirando Es que eso dormir. es lo que me pasaba a mí con mi vampiro, pero yo me acojonaba viva. Yo decía, Es que es Dios eso. mío, ¿qué es esto? Pues Bella dice, ay no, qué guapo es este chico. Ay, Dios mío. Orden de alejamiento, Vela, por favor. Claro, es que nos hemos quedado como todo, digamos, lo tóxico del vampiro, ¿no? El que esté siempre detrás de ti, el que te aceche, que vaya a cazarte. Ahora, @policía, porque eso es acoso. Claro, en el siglo XIX, cuando Bram Stoker, pues no se consideraba acoso, ¿no? Pero claro, ahora es acoso, pero es muy guapo. Entonces mucha gente dice, me vale. Me vale. Entonces ahí es como un poco... Bueno, pretty privilege, ¿no? Quiero decir, si Edward Cullen no tuviera la cara de Edward Cullen y fuera Mr. Potato, Crepúsculo nunca habría triunfado. No. O sea, hubiera sido un acoso de manual. Claro, habría llamado a la policía totalmente y decimos que es generacional de la nuestra. Pero recuerdo que ya en la generación de nuestras madres ya salió la película, que antes había salido el libro, de Entrevista con el vampiro de Anne Rice, y ya os recuerdo que los vampiros de esa película son guapísimos. Sí, la verdad es O que sea, es turbio y todo esto. ya tú estás viendo, ya no está en la película esta, en el libro de Entrevista con el vampiro, ya no estamos hablando de la parte peligrosa del vampiro, sino de las fiestas, la seducción, el con quién está, con quién deja de estar. O sea que yo creo que ya más o menos ya viene de años ese cambio, ¿eh? Es que es una movida. Dime. No, yo es que a mí lo que me deja alucinada es que incluso a día de hoy, o sea, hablándolo las tres y siendo consecuentes, y la gente que esté escuchando diga, tienes toda la razón, aún así seguirá habiendo más contenido de vampiro como lo vemos actualmente, con esa belleza y que va detrás de lo que dices tú, la presa realmente se convierte como en algo romántico, es como, Sí. ay, soy su víctima, no en el sentido de que, bueno, en Crepúsculo, Edward es que dice que la quiere matar, o sea, es Sí, que es muy vasto. verdad, o Es sea. muy salvaje. Esto me recuerda, claro, porque aquí se abren como dos debates, ¿no? Por un lado, la evolución de cómo el vampiro ha sido completamente de lo que nació, en lo que nació siendo con Bram Stoker o lo que él canonizó a lo que ha acabado siendo, pero luego os escucho hablar, sigues profundizando y dices, al final es que la figura del vampiro actual sirve para legitimizar un tipo de relación completamente disfuncional a la que se le une el privilegio de la belleza, ¿no? O sea, das unas características muy tóxicas, bueno, un asesino, pero como es guapo, es un vampiro y es ficción, pues lo romantizamos todos con el peligro que eso conlleva. Claro, sobre todo porque yo me acuerdo que cuando vi Crepúsculo, a nosotras es verdad que ya nos pilló en una edad en la que... ¿Con qué edad os pilló? ¿Qué edad teníamos cuando Yo era salió muy Crepúsculo? pequeña, Yo cuando era pequeña, nació. ¿Ah, yo sí? tenía- yo acababa de entrar al Pues yo tengo tu misma edad, o tendría sea que- 14, 13, Pues no sé, yo también. pensé, pues ya tenía mentalidad de señora, porque en ese momento pensé, Sí, yo también, yo también. pensé, qué peligro, de verdad, o sea, sí, vale, vi esta peli y me la he repetido, sí, la he visto Análisis más veces. transmedia. Pero dije, tiene un poco de peligro
que si no has empezado a tener relaciones y nunca te has enamorado ni nada, que te sirva como inspiración esa película, porque realmente da lugar a una relación ¿Cuántas tóxica. salíamos del cine diciendo, ay, yo quiero un Edward Cullen? Ahora Ya. lo pienso y digo, madre mía, llamo a la policía en el minuto 3 Hombre. de relación. Pero bueno, ahora hay todo un género, ¿no? El dark romance de señores que acosan a chicas, señores que secuestran a chicas y ellas se acaban enamorando. ¿Por qué? Pues porque no son Jerónimo el del Tercero, que es calvo y barrigudo. Yo siempre recomendaré la terapia como una manera de sanar muchas veces traumas generacionales, ¿no? Que dices, mira, bonita, a lo mejor este te viene de lejos. Pero bueno, yo creo que toda esta ficción que rodea a los vampiros y a los modelos de relación en los que hoy en día se nos enmarca y se nos venden, lo bueno de la ficción, ¿no?, es que te deja un poco jugar. ¿No creéis que el hecho de que el dark romance, que yo os juro que eso es lo único, no lo he leído dark romance. ¿Tú tampoco? No, y me encanta la fantasía y Yo leo tampoco mucho soy fantasía muy con de tema. romance y tal, pero a mí es que hay ciertos puntos ya cuando hay abusos, Too much, ¿no? secuestros, que No, digo, no. mira, una cosa es que le saque 600 años y otra que sea un capullo. Claro, todo lo Hay que límites. Hay límites. todo lo que esté dentro de los límites de la legalidad será admitido en este podcast, todo lo demás lo hablamos fuera y si queréis saber el qué, dejadnos un comentario en Spotify, que por cierto, muchas gracias. Pero yo digo, ¿no serán el miedo y el deseo las caras de una misma moneda, no? Porque tú estás ahí. O sea, vamos a ser sinceras. Al final, ese vampiro inicial daba miedo, pero el de hoy es un vampiro profundamente sexual. O sea, tú se lo perdonas a Edward por unas características sexuales que están muy bien pensadas y muy bien construidas. Y esto luego se ve en los... O sea, yo no soy experta en podcast de True Crime, ¿no? O sea, ni en True Crime, ni porque básicamente me cago viva del miedo que me dan. Pero he estado en Estocolmo este verano y entonces estuve en el síndrome de Estocolmo, en una de las plazas donde se produjo el secuestro. Esto va a tener relación con lo que voy a decir, os lo prometo al final. Pero Clark Olafsson, el secuestrador, era muy guapo. Entonces yo creo que siempre, salvando las distancias, hay este juego entre el miedo y el deseo y la atracción, que la narrativa ha sabido adaptarla muy bien para construir esta nueva imagen de un vampiro que está muy potente. Sí, y de hecho yo creo que el tema de el deseo y gente que se ha enamorado de asesinos en serie o asesinos a secas es que es muy común. De hecho, hemos tratado bastantes capítulos de gente, asesinos en este caso, que han recibido cientos y cientos de cartas de admiradoras. Gente, chicas que se querían casar con él, que se han tatuado su nombre, ¿Que se casan? que se casan efectivamente. Y es algo que dices, madre mía, es que no sé en qué sociedad vivimos, Ya. qué está pasando. Y además curiosamente es algo que nos pasa mucho más a las mujeres que a los ¿Verdad? hombres. De hecho, esto tiene un nombre psicológicamente porque lo miramos cuando vimos que era un patrón común que se llama hibristofilia, que es pues como la característica que tienen sobre todo mujeres, aunque también hay algunos hombres, que se enamoran de personajes, de criminales, o sea, de personas como violentas, excesivamente transgresoras con las normas, como muy fuertes y tal. Y no se sabe si es algo evolutivo, de que pues antes tener un hombre que podía quitarle la comida a otro hombre a machetazos en el Paleolítico, pues te aseguraba comer, o si es algo psicológico de que nos han metido a lo largo de los siglos tantas veces a las mujeres tienes que buscar un hombre fuerte, tienes que buscar un hombre que te provea, tienes que buscar un tal, que al final como que un criminal es la máxima expresión ya de hombre violento. De un delirio Ujú. colectivo. Sí, y por eso hay tantas mujeres, bueno, que sí, que cuando un asesino lo meten en la cárcel, pues le mandan cartas, se casan con ellos o incluso, vamos... Cuando un asesino guapo. Claro, Guap- bueno, sí. ha habido ¿Sí? algunos que tampoco eran tan... Claro, es que yo no soy muy experta, o sea, quiero el salseo. Claro, o sea, es verdad que la mayoría, pues Ted Bundy... Bueno, Richard Ramírez también, porque Richard Ramírez, aunque daba un poco de mal rollo. tenía los ¿eh? dientes muy negros, ¿eh? Eso... Sí, pero te tengo que Mira, decir- como la reina Isabel, la que vivió hace 500 años. Pero es verdad, te tengo que decir que ese era un poco Sí, truculento, Richard pero Ramírez. incluso ahora, o sea, no hace tanto salió la serie de De Dahmer, de Jeffrey Dahmer, Jeffrey perdón. Dahmer, sí. Y cuánta gente decía, ay, yo quiero un Uf, novio yo no me la he como podido Richard terminar Dahmer. de ver, un Bueno, episodio. Richard, Estás mezclando estoy con mucho, Richard sí, sí. Ramírez, como Sí. Jeffrey Dahmer. Es verdad, O sea, hay gente pero yo creo buscando que novios de esos. sí, y además es que también hay algo ahí
de que te un poco el lanzarse a lo prohibido, ¿no? O sea, como en este caso, cuando hablamos de asesinos en serie, es lo que dices tú, es como el extremo, literalmente. Yo creo que es una mezcla de todo lo que has dicho y que efectivamente miramos hace tiempo, el por qué las mujeres, sobre todo el género femenino, está más atraído por tal. Pero es que además es un poco el tema de lo prohibido, ¿no? De alguien que ha roto absolutamente todas las normas de la sociedad y se ha ido a la locura y, claro, decir, a ver si consigo que me haga caso. Puedo Sí. cambiarle. Bueno, eso también traumita con creer que se puede curar a alguien, ¿no? Que podemos ser su terapeuta, ¿no? Así que intentas ser terapeuta de alguien, plot twist, acabas tú en terapia. Exacto. Y es bastante No, cara no como, lo vas que- a conseguir. como para no preguntar antes al de enfrente si has ido tú a terapia. Yo os iba a decir, ¿no creéis que todo el tema de los vampiros hoy en día, o sea, el hecho de que estemos hablando de Drácula demuestra que sigue plenamente vigente porque Edward Cullen y todo su chupipandi al final es una evolución del anterior, ¿no? Pero ¿de dónde creéis que viene esta fascinación por lo oscuro? O sea, porque vosotras tenéis un podcast de True Crime que lo está, y misterios, que lo está petando, acabáis de sacar además terrores Sí. criminales y lo vais a petar. Entonces, ¿de dónde creéis que viene este auge que hay actualmente en una era de la estética, del clean look, de todo es perfecto y todo es una narrativa de ida de olla? Porque, seamos sinceras, a esta otra cara de, bueno, gente que se pone vuestro podcast mientras cocina una sencilla milanesa para sus hijos. Sí, además has dicho lo del clean look y la mezcla de clean look mientras escuchas historias de terror o maquillarte mientras te cuento historias de terror, eso se lleva también un montón, la verdad. Pero yo creo que es un poco el tema de... yo creo que el true crime ahora mismo está muy en tendencia porque mucha gente que a lo mejor el tema del terror no le gusta, al final pues vives en una sociedad en la que ves las noticias, ves tal, y esos suelen ser historias que se quedan como a medias, ¿no? En plan, acabó con alguien, pero tú como persona dices, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? O cómo se le ocurre, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una parte de, en cierto modo, obsesión o sea, no, llevado al extremo, pero sí de curiosidad de decir, quiero entender esto, quiero saber más. Entonces, yo conozco a mucha gente, a amigas mías sobre todo, que a lo mejor más de pequeñas no consumían nada de terror, pero al final creces, maduras, lo dicho, ves las noticias, te enfrascas en este caso, luego te recomiendan este documental, luego resulta que este asesino en serie te llama la atención y al final acabas súper inmersa en esto y la verdad es que la tendencia no para de crecer. Claro, es que el crimen al final es resolver un misterio. Todo el mundo quiere resolverlo un misterio, saber qué pasa, cómo pasa, por Yo no. qué. Pero que te cuenten una historia a medias, aunque ya no sea de misterio, tú dices, yo quiero saber el final El de final. esto. Y en el true crime, al final es como que muchas veces pues desaparece alguien. ¿Por qué? O se encuentra este cuerpo, pero ¿de dónde ha salido? ¿Qué ha pasado? O sea, como que te engancha de algún modo, no sé si Claro. me explico. Y además antes había mucho terror paranormal, muy Drácula, muy figuras siniestras, porque también había muchas supersticiones, había muchas creencias, la gente creía muchísimo en esto. Ahora cada vez es más difícil asustar con lo paranormal, lo oscuro, porque, pues eso, el vampiro que antes daba miedo, Ahora te pone. Claro, entonces eso ya es muy difícil de asustar por ahí. La gente o no se lo cree o no le da tanto miedo porque ya no es tan supersticiosa. Queda miedo realmente, lo que es real, lo que es palpable, y queda más miedo que alguien que puede entrar en tu casa y llevarte al otro barrio de golpe. Entonces, claro, es como el nuevo terror es el true crime. Total. Vale, y ahora la pregunta es, ¿de dónde os viene a vosotras esta fascinación? Porque tengo aquí a dos chicas súper simpáticas que les brilla la mirada, que vamos, son un amor de personas y en su rato más chill están mirando cómo descuartizaron a la vecina del quinto. Cualquier día nos van a detener por el historial de Google, ¿eh? Sí, Te digo la estoy de verdad. acuerdo. Pues yo en mi caso es que al final me pasó al contrario que a Silvia. Yo desde pequeña he visto mucho terror, sobre todo cine de terror, pero es que es irónico porque realmente en mi familia, con mis padres y mi hermana, el momento de ver una peli de miedo los cuatro, para mí implica momento familiar, en cierto modo, obviamente no todas mis reuniones familiares son Traumas así. vienen de la infancia, está claro. Pero era como mi momento de felicidad, de decir, wow, peli, toca cine, vamos a ver una de miedo, tal. Entonces, desde muy pequeña he visto mucho terror y ya más adelante mi padre lee sobre todo mucha novela de terror y demás y también me ha hecho pues el ir leyendo más y al final el terror ha estado siempre presente en mi vida. Es que en mi caso el terror para nada, pero por eso yo no dormía absolutamente nada, pasaba muchísimo miedo con cualquier cosa de terror. O sea, vi Los Otros, ¿no os acordáis de esta peli? No. La estaban viendo, pues
es No me acuerdo. brutal. Los ¿Es de socios. miedo? Es de Sí, sí, miedo, claro. pero es muy buena. Y de esto que me acuerdo que mi madre estaba viéndola con unos amigos y nos dijo a los hijos: no se os ocurra venir al cuarto de estar a verlo porque os va a dar miedo. Y lo estuvimos estaba viendo como Silvia. detrás de la puerta y estuve 6 meses sin dormir. Pero sin embargo el crimen me ha interesado como desde siempre. Desde pequeña. En cuanto salió Ley y Orden lo veía. Mentes Criminales. Sí, es verdad, tú ves todo, ¿eh? Todo, Pero es todo lo de curioso crimen, me encanta. Porque a ti lo del crimen te parece súper guay, pero a mí el crimen, como de verdad, como hablemos todo el rato de eso, a mí hay un momento en el que me saturo. Porque Le entra yo empiezo- traumita. me entra trauma. Yo veo de repente Hombre, hija, a un como niño en el pa' no. metro, pero un niño que tú dices es un niño, digo, ese niño, asesino. Yo qué sé, ya me empiezo a volver loca. En plan, Tiene alguien me mirada mira de por la calle y digo, psicópata. entonces a mí, para Ese mí, tiene cara de que te descuartiza. total, ese me va a perseguir. Entonces, para mí, el tema de fantasmas, más misterio de leyendas y tal, me parece más entretenido que el true crime. Me pasa lo contrario. Chicas, yo os voy a confesar que yo no puedo consumir true crime porque me da mucho pavor. O sea, yo soy esa persona que cuando se ha puesto de moda y tengo amigas maravillosas que hacen true crime y no puedo, o sea, no puedo consumirlo porque me da mucho miedo. O sea, yo creo que me pasaría como a ti, Emma, que yo iría por la calle, o sea, ya de Sí. por sí soy paranoica, Yo, a lo bestia, ¿eh? Pero que pero que flipas, ¿eh? no, tú haces true crime, corazón, que lo diga yo, que hablo de Lorca, pero que lo digas tú, que haces true crime, que me digas que eres paranoica. Pero la obligo. Exacto, he sido obligada. Bueno, te No, paga, entonces para. A ver, en parte no es broma. No, pero es verdad que ya aprendes un poco a disociar y lo que decíamos, a decir, bueno, mi vida está aquí tal y luego tengo el tema del true crime. Pero sí que es verdad que yo al principio lo pasaba muy mal y tuve que dosificar los Sí. primeros capítulos. Y de ¿eh? hecho, algunas veces en Terrores Criminales estamos contando el caso y de repente empiezas, que es horrible. Sí, que Eso- me quedo bugueada. Es en que, plan. es que es horrible, pero de verdad, pero ¡qué horror! Sí. Y yo, bueno, pues entonces ya le termino de descuartizar. Además, Sí, ¿no? es que No, sí bueno, me y de entra en repente encontró un detalles. pie. Y yo, pero no entres tanto en detalles, que esto ya lo estoy pasando yo mal. Pero sí, Claro, hoy en día, ¿cómo medimos el límite entre la información y el morbo? muy buena pregunta. A ver, creo que también es verdad que nosotras somos periodistas. No somos dos señoras que nos hemos sentado allí, sino que más o menos intentamos hacerlo todo desde un punto de vista periodístico. O sea, quiere decir, esto lo intentamos tratar siempre desde informes policiales, informes forenses, declaraciones, actos judiciales. Entonces, eso para empezar. Lo más importante para no hacer morbo es ceñirte a la información y no inventarte luego cosas. Y luego, hay cosas que tampoco es necesario contar. No es lo mismo decir la colgó o la ahorcó, que es algo... Es duro, pero es neutro, a decir, y entonces puso una cuerda apretando su garganta, poniéndose la morada. Sí, que tal, no tal, somos tal. Bram Stoker. Claro, No, no hace no falta queremos ser eso. recrearse. Pero sois dignas hijas de Bram Stoker. La verdad. Estaría muy orgullosa de vosotras. Puede ser. Yo creo que sí. Yo creo que sí. De mí no. Diría, esta chica que he hecho cagona. mal. Vamos, yo os prometo que yo soy esa persona de típica serie de Netflix de terror, típico caso que se pone muy de moda. Bueno, o sea, yo intento ver un episodio. Ay, pobrecita. No puedo, ¿eh? O sea, lo pasas mal realmente. Sí, porque es como, o sea, no sé, me da como mucha angustia, mucho Ya. horror. Pero bueno, me han pagado por hacer este episodio, así que Pues sí, es verdad. como Carlos Sperger, de La pija de la Kinky, que dijo, a mí si me pagan. No, es broma, es broma. Aquí hablamos siempre de la literatura y de temas que me fascinan. Quiero decir, aquí no vamos a hablar en cómo corto a quién. Pero fijaos que cuando hablamos de género... Bueno, yo creo que el true crime es como un poco el nuevo género gótico, ¿no? Que consumían antiguamente de true crime, de Drácula, de vampiros y demás. A mí hay algo que me fascina y es el tema de la muerte. Es decir, pasamos de un señor que nunca ha muerto, por lo cual tiene una cualidad sobrehumana, yo creo que la mejor cualidad o no, según lo veas, pero a la vez siento que como persona que vive en esta sociedad hoy en día, no tengo una relación con la muerte hasta el punto de que fallece un familiar y te quedas un poco como... ¿Cómo es? Bugueado. Me quedo bugueada, Ay, ¿no? ay. ¿Qué ha pasado? Entonces, ¿cómo creéis que ha cambiado la manera en la que nos relacionamos con la muerte en una sociedad en la que el true crime está en auge?
Yo creo que porque al final, antes es lo que comentábamos, antes la mortalidad, las tasas de mortalidad en general, sobre todo infantil, pero de cualquier persona, eran muy altas, entonces al final la muerte era como alguien más, ¿no? En una familia, ¿no? Ha muerto el luto, había incluso protocolos de luto, entonces era como que era parte del día a día y si tú a alguien le decías, ay, cuidado esto que puedes morir, realmente yo creo que no le tenían tanto miedo porque estaban mucho más familiarizados con la muerte. En cambio, a día de hoy considero que la sociedad ha avanzado, cada vez hay más medicinas, más soluciones, tal, y entonces la muerte es algo que vemos que todos tememos mucho, ¿no? Pero antes era como bastante normal. Obviamente nadie decía, quiero morirme mañana, pero era muy normal que el vecino de enfrente o tu amigo de allí, pues hubiesen fallecido por enfermedades, por cualquier accidente, pero hoy en día, claro, como es menos común, yo creo que da más miedo, ¿no? Sí, pero da más miedo, estoy de acuerdo, pero es verdad que la tratamos como antes se respetaba mucho la muerte, el luto, y yo recuerdo que cuando a lo mejor le decías a una persona mayor, ay, de verdad, a ver si me muero ya, te decían, hija, eso ni lo mientes, tal. Y si te das cuenta, ahora es algo que tenemos todos en la boca. Mira, me mato, pues me bajo de la vida. Me doy de baja de la vida, no puedo más. Yo de esta suscripción... Claro. No puedo más. Es que como, yo qué sé, como no llegue el paquete que he pedido para mañana, es que me tiro por un puente. O sea, lo tenemos todo el rato como en la boca constantemente como para quitarle importancia. Pero yo creo que precisamente por eso, para quitarle importancia. Y porque le tenemos, yo creo que más miedo que nunca. Yo creo que le tenemos más miedo que nunca. Yo estoy de acuerdo, o sea, a día de hoy, pero porque yo, por ejemplo, como persona joven, soy más hipocondríaca que yo que sé, y entre otras cosas yo digo, pues eso, me duele un día el brazo y empiezo, voy a morir mañana, no sé qué, y pienso, pero esto lo pensaba con 12 años y digo, Dios mío, pero qué mentalidad y ese miedo y ese terror, y le pasa a muchos amigos, amigas que también tienen ahí un clic de hipocondríaco. Una neura. Noto como que da mucho miedo, otra ¿no? más. Eso es. Entonces yo creo que es precisamente por eso, porque daba más miedo. Pero también hay que tener en cuenta la vida que se llevaba antes. También, o sea, antes, entiendo que, quiero decir, morirte siempre es duro, pero es verdad que la vida... morirte, yo que me he muerto varias veces, os confirmo que morirse es duro, tías. Pero entiendo que antes, claro, tu vida era fregar 4 horas en el río, aguantar a tu marido, no podías hacer absolutamente nada siendo mujer, y si eras hombre, pues tenías más libertades, pero evidentemente también ahora te toca guerrear. Ahora te toca luchar en la guerra de un rey al que no conoces por una causa que te da absolutamente lo mismo, y las mujeres, pues venga a parir, venga a tener mortalidad infantil, terrible. Claro, tú dices, se mueren, horrible, pero claro, ahora nuestras vidas son... pensaban, menos mal. Efectivamente. Ahora realmente todos tenemos una vida más cómoda, que es un trabajo que más o menos tal, tenemos en esta sociedad una vida en general cómoda, que viajas, que sales, que te vas de fiesta, que tal. Claro, le tienes mucho más miedo porque estás disfrutando mucho más. Exacto. Pienso, ¿eh? Sí, pero y ahora sin pensar en tu muerte. No sé si vosotros recordáis, o a lo mejor tenéis la suerte de que nos ha pasado, la primera vez, o sea, quiero decir, venimos de una narrativa en la que crecemos con lo gótico, crecemos con esta falsa inmortalidad que encarnan los vampiros, podemos consumir estos otros productos audiovisuales que muestran la muerte, pero luego enfréntate tú a la muerte cuando creces. Yo tengo muy marcado la primera vez que me enfrenté a la muerte de un ser querido. Me quedé bugueada porque no entendía qué significaba. Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Que estás de viaje y vas a volver? ¿Cómo es posible que pese a estar rodeada de narrativas sobre muerte y fallecimiento no sea capaz de tramitar este duelo? O sea, creo que hay una sobreestimulación, pero luego a nivel personal, a ti te preguntan qué es la muerte y ¿qué es? ¿Que se te pare el corazón? No, o sea, no sé si recordáis ese primer momento, vosotras que os dedicáis de verdad a esto, que lo admiro y me parece fascinante que seáis capaces de disociar también. ¿Cómo en vuestras vidas la primera vez que vivís una muerte y dices, ostras, es que esto ya no es literatura? No es verdad, y a mí me pasó un poco como a ti, porque yo era muy pequeña y bueno, fue... Yo era mayor, ¿eh? No, yo era muy chiquitita. Entonces todavía, pero esto, el terror pues no lo consumía porque era muy pequeña. Pero me acuerdo que tuve como un pensamiento de, pues me dijeron, bueno, el abuelito ya no va a volver, no sé qué tal. Y yo dije, vale. Y en ese momento como que pues piensas lo mismo, lo que dices tú. Yo pensaba, bueno, pues ya volverás, se ha ido de viaje o vuelve mañana, pues en ese momento. Y al principio me costó mucho asimilarlo, pero
cuanto más me cuestes, efectivamente lo que dices tú, cuanto más mayor te haces. Porque yo, las últimas muertes que he vivido de cerca, me han costado mucho más asimilarlas que incluso las primeras, te diría. No sé si porque había un factor más infantil, entonces, bueno, No intentas procesas, tomar... ¿no? Yo Claro, creo no que no procesas. procesas. Pero yo ahora sí que noto que efectivamente yo creo que la muerte no se aprende a superar, sino que se aprende a vivir con ello y eso a veces cuesta mucho, yo Sí. creo. A mí me pasó como a ti, muy mayor, o sea, ya era muy mayor, quiero decir, acababa de terminar la carrera, o sea, que Sí, tendría justo. 22, 23. Y fue mi abuela, que además para mí era como mi madre. Yo siempre me he quedado con mi madre, mi tía, mi abuela. Y claro, de repente era como, para mí fue como si se fuera mi madre y no entendía y no sabía dónde estaba. Tampoco asumí bien el hecho de que, claro, cuanto más tiempo pasa, la gente dice, wow, tienes que ir superándolo. Pero No, en va verdad, peor. cuanto más tiempo pasa, Va peor. más la echo de menos porque más tiempo llevo sin verla. Entonces, en mi caso, fue una de las cosas que más me acercó a lo paranormal, una de las cosas que me guió directa a terrores. Fíjate. Fue esto porque yo tenía mucha curiosidad por decir, algo tiene que haber, qué pasa después, y empecé a leer sobre todo muchísimas experiencias cercanas a la muerte, muchísimas personas que teorizaban con qué había al otro lado, leí sobre muchas cosas sobre medium, sobre personas que eran psíquicas, porque era como, vale, no voy a encontrar la respuesta, pero personalmente como una persona no religiosa, no tengo una respuesta de lo que hay al otro lado, no sé, no creo que haya un cielo o algo un paraíso de cualquier religión. Entonces era como, necesito una respuesta que me tranquilice de pensar qué hay al otro lado. O sea, porque el hecho de pensar que una vez no estamos, nos hacemos la nada, me da mucha ansiedad. Ansiedad total. Entonces empecé a buscar muchísimas experiencias y más o menos a partir de ahí dije, bueno, vale, puede que haya algo más, puede que haya algo paranormal, y eso fue lo que me guió de cabeza a Fantasmas Ouijas y a este podcast que tenemos aquí. ¿No pensáis que ese camino que tú seguiste, Silvia, es un poco el camino que pudo seguir Bram Stoker? Porque lo comentábamos al principio, ¿no? Como muy de pasada, de un señor que en su infancia está muy enfermo, que vive en Dublín y que acaba creando un personaje profundamente terrorífico. Un personaje que para mí es el personaje que encarna la mayor expresión de no aceptación de la muerte, que es que creas un personaje inmortal. ¿No creéis que a este hombre le pudo pasar un poco así? O sea, es que estuvo tan cerca de las sombras que no tuvo otro remedio que aceptarlas en su vida. Y bueno, y pegar un petardazo con Drácula. Eso también, eso también. Yo creo que sí, ¿eh? Y yo Sí, creo ¿no? que el tema del momento de la infancia es lo que decimos siempre, los traumas y la mayor parte de problemas que luego arrastras durante décadas es en la infancia. Yo creo que el hecho de verte tan pequeño y que obviamente habrá un momento en el que, aunque no te lo hayan dicho a la cara, habrás deducido viendo a tus padres o a tu familia tan preocupada, mucho médico, mucho tal, que incluso siendo tan pequeño te habrás dicho, a lo mejor se termina mi vida aquí ya. Entonces yo creo que de ahí la necesidad de crear ese personaje, ¿no? Que entre otras muchas cosas sea inmortal. Sí. Y también creo que por eso en el libro hay al final en Drácula tantas transfusiones, gente enferma, gente que lo está pasando mal, médicos, hay muchísima información médica. De hecho, el diario del doctor, que es una parte de esta relación epistolar, no solo va contando la historia de Drácula, sino también un poco la de sus pacientes que tiene, ¿no? Entonces ahí hay como mucha información médica también, y creo que eso lo pudo sacar de su propia vida y de su enfermedad y del miedo que posiblemente también tenía a morir, como todos. Y pese a todo, chicas, llegamos al Edward Cullen. Hemos sido engañadas. Los vampiros como Edward Cullen no existen, chicas. Los vampiros de verdad dan miedos y te trauman, como hizo tu ex. Así que... Oye, pero es verdad que antes hemos dicho que no había habido ningún vampiro de el LGTBI, Sí, es verdad. pero sí lo hay, antes me lo has recordado. Sí, el de Carmila, el relato de Carmila, que fue uno de los primeros que se hablaba de vampiros. La protagonista es una vampiresa y bueno, no es la protagonista, de hecho, hay una vampiresa en la historia que se enamora de la protagonista y fue una de las primeras como veces, sí, vampiresas, pero veces que se habló de un tema un poco sexual con el vampiro y luego una relación entre dos mujeres. Y o sea, eso, que hay sí, referentes. sí. Menos Pocos, mal, pero hay que también te digo, mencionarlos. Menos mal, porque ya nos hacía falta. Sí. Tanto vampiro hombre. Hombre, por favor, queremos un poquito el salseo que nos gusta. Oye, chicas, de verdad, ha sido fascinante. Me quedaría hablando con vosotras 1000 años más. Es que sois tan sonrientes. Ay, y os muchas la gracias. pasáis hablando de asesinatos. Sí. O sea, es como
Una perfecta contradicción que me apasiona, Dios mío. Además nos mandamos una nota de voz de, bueno, tía, pues entonces le descuartizó y lo he contado de esta forma y luego Ay, le digo, perdona, "Oye, el ¿qué te vas pollo, a- ¿no? ¿Qué te vas a poner mañana para tal evento? ¿Tienes un jersey y tal? Vale, venga, tal. Y es como que Sí. esas son nuestras notas de voz que se van intercalando así, como nuestra vida. Qué guay. Básicamente. Qué guay. Si es que al final la vida es como la literatura, ¿no? Un poco un sinsentido de De cosas que te van sucediendo. Y bueno, espero nunca ser la protagonista de uno de vuestros podcasts. No. Es lo No, único no. que le pido a la vida. Invitada siempre, pero nunca parte de la narrativa. Pues muchísimas gracias por veniros, chicas. Nada, Muchas gracias a ti. Pero esperaos, porque antes de irnos vamos a hacer nuestro icónico test express. Entonces, esto es muy sencillo. Sí, relajad preparando, tensiones, que es complicado. No, es muy sencillo. Yo os voy a dar pues una frase y vosotros me la tenéis que completar. Tiene que ser todo muy freudiano, es decir, lo que os salga, ¿eh? Si os sale inconsciente, yo qué sé. Bueno, no sé. Natillas. Ya. Es que yo soy capaz de decir algo así, por eso tengo que pensar un poco. Bueno, ahora lo vais a ver, pero digo, yo no sé si a dos expertas del True Crime decirles que lo primero que les salga... A ver. Bueno, empezamos nuestro 3 literario express y para quien empieza Emma. Y luego Silvia, Vale. pim pam pum. Empezamos. Bram Stoker es... Terrorífico. Maestro. Oh, wow. Drácula en una sola palabra. Trauma. Gótico. Literal trauma. El clásico que no habéis podido terminar de leer. La niebla de Stephen King. Ay, Sí. Yo no me lo he leído. Fue una etapa convulsa de mi vida y al final siempre lo dejé a medias, así que me lo has recordado. 100 años de soledad. 100 años me Cortamos costó a el mí. podcast. Ya no me caéis. Ya no me caes bien. El clásico que siempre regaláis. Ay. Bueno, es que yo siempre soy del mismo, pero voy a decir Marina Carlos Ruiz Zafón. Rebelión en la granja. Me decepcionó que no sea Drácula. Drácula Y también, el clásico que os llevaríais a una isla desierta. Wow. Dale. Bueno. Y yo lo tengo claro. Dímelo. Ana Karenina. Ay. Tan bonito. El conde Ay, yo Bronsky. no lo sé, estoy muy nerviosa. ¿Cómo está ¿eh? Aaron Taylor Johnson en esa adaptación, eh? Yo creo que cumple sus buenas cosas. Qué bonito. Qué buena También me adaptación se gusta. viene, ¿eh? Con Jacob Elordi y Margot Robbie. Esa es. Ay. Hijas, de verdad, muchísimas gracias por veniros, dignas hijas de Bram Stoker. Y bueno, aquí las lorquianas y las stokianas nos hemos juntado y ha salido un episodio maravilloso. Muchísimas gracias, chicas, de verdad. Gracias. Y a vosotras, Caris, mil gracias por atreveros a abrir con nosotras la puerta del castillo del inolvidable Conde Drácula. Ya veis que Drácula no es solo una novela de vampiros, es un relato de obsesión, de deseo, de miedo a la decadencia y sobre todo de esa atracción peligrosa hacia lo prohibido. Así que ya sabéis, nos vemos en el próximo episodio de Clásicos con Altura y ahora sí que sí, ¡besitos!